Ha llegado el momento de presentaros en este día este estudio bíblico. Antes de presentarlo, quiero mandar saludos para Jonathan y para Carlos López, que nos están escuchando a través del canal de YouTube 30 más 30 Radio. Quería que les mandáramos saludos y aquí lo tenéis, compañeros. Continuamos con el libro de Hechos, estamos terminando este precioso libro y continuamos con la vida de Pablo. Hoy el estudio bíblico lo podemos escuchar y lo podemos leer a través de ese sermón predicado la mañana del domingo 10 de enero de 1858 por Charles Spurgeon. Me ha gustado mucho y va acorde con el tema que tenemos que presentar en esta mañana. Mañana, tarde o noche, depende cuando puedas escuchar este espacio. El poder del Evangelio se manifiesta en su maravillosa grandeza cuando vemos su impacto sobre los corazones consagrados a él, cuando se ven sujetos a tribulación, cuando se ven sujetos a persecución o aflicción. ¿Cuán poderoso ha de ser ese Evangelio cuando entró en el corazón de Pablo y ya no pudo ser expulsado nunca de allí? Pablo sufrió la pérdida de todas las cosas y las tuvo por basura para ganar a Cristo. Pablo, para difundir la verdad, se enfrentó a penalidades, a naufragios, a peligros en tierra, a peligros en el mar, pero ninguna de estas cosas lo hizo desistir. No consideró valiosa su vida, pues quería ganar a Cristo y ser hallado a él. Una persecución se sucedía a la otra. Fue azotado con varas por los judíos, fue arrastrado de un tribunal a otro. Casi no hubo ninguna ciudad en la que no se encontrara que le esperaban cadenas y prisión. Fue atacado en su propio país. Fue acusado en Jerusalén, fue procesado en Cesarea, fue llevado a un tribunal, fue a otro, y todos querían quitarle la vida. Pero se puede observar cómo se conserva siempre la prominente pasión de su alma. No importa dónde lo pongan. Pareciera ser como John Bunyan, que dice ese famoso relato: si me dejaran salir hoy de la prisión, predicaría otra vez mañana el Evangelio por la gracia de Dios. No importa dónde pusieran a Pablo, él siempre predicaba la palabra. Estando delante del Sanedrín, clama lo siguiente: acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado. Cuando fue citado a comparecer ante Agripa, Pablo relata su conversión y habla tan dulcemente de la gracia de Dios que el propio rey exclama: por poco me persuades a ser cristiano. Y aquí en nuestro texto, cuando comparece delante del procurador romano, parece ser juzgado en un juicio en el que están en juego su vida o la muerte. Y empieza la defensa de sí mismo, y diserta de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, hasta que su juez se espanta. Entonces, el que se sienta sobre el trono toma el lugar de prisionero, y ahora el prisionero lo juzga en anticipación de aquel tiempo cuando los santos juzgarán a los ángeles, como asistentes que participarán con Cristo Jesús. Una vez que el hombre cree en el Evangelio y resuelve difundirlo, es convertido en un gran hombre. Si se trata de un hombre desposeído del poder, del intelecto o incluso del talento, es convertido en un hombre grandemente denotado en su arduo deseo de servir a Cristo. Todo en la pequeña medida en la que lo puede hacer. Pero si se trata de un hombre dotado, enciende su alma entera, saca a relucir todos sus poderes, desarrolla todo lo que permanece oculto, encuentra cada talento que había sido guardado en un pañuelo y despliega todo el oro y toda la plaza de la riqueza intelectual del hombre. Podríamos detenernos un poco más y quizás nos podríamos extender mucho en esta reflexión para mostrarles cómo en todas las épocas esta ha sido la verdad, que el poder del Evangelio, en la influencia ejercida sobre los corazones de los hombres, ha sido eminentemente demostrado, probando la verdad de aquella expresión, esa expresión de la de Pablo, la que te estamos mencionando en este día. Esa expresión que dijo Pablo: ni tribulación, angustia o persecución, hambre o desnudez o peligro o espada habrá de separarnos del amor de Dios que es en Jesucristo su Señor. Tienen por un lado a un juez dispuesto a condenar a muerte al prisionero porque deseaba agradar a los judíos. También tienen por otro lado a un prisionero impertérrito que se presenta ante el juez y que, sin recurrir a ningún debate, comienza a revelar el Evangelio seleccionando una cierta porción de él.
lo cual es descrito en nuestro texto diciendo que Pablo disertaba acerca de la justicia del dominio propio y del juicio venidero. El juez se espanta, despide apresuradamente al prisionero y promete escucharle cuando tenga oportunidad. Félix se espantó. Es curioso, ¿no? En vez de que se prestara atención al mensaje, la única respuesta que recibió fue: ahora vete. Entonces, en primer lugar, tenemos un sermón apropiado. Solo podemos escuchar por unos momentos la historia de Félix. Félix fue originalmente un esclavo. Fue manumitido por Claudio y posteriormente se convirtió en uno de los infames favoritos del emperador. Por supuesto que, estando en esa posición, Félix consistía en los vicios de su señor y estaba preparado en todo momento a complacer cualquier deseo lascivo de su abominable corazón. Gracias a esto, fue promovido y escaló todos los peldaños del sistema de ascensos en Roma hasta que obtuvo el cargo de gobernador de Judea. Siendo gobernador, allí cometía todo tipo de actos de extorsión que le fueran posibles y llegó a tal extremo al final que el emperador Nerón se vio obligado a destituirlo. Yo me imagino que esta destitución se ve porque a lo mejor le podía quitar ese trono. Fue severamente castigado incluso por sus crímenes, a no ser por la influencia que tenía su hermano. Su hermano, Palas, según algunos escritos. El historiador romano Tácito comenta que él desempeñaba las funciones imperiales en Judea con un alma mercenaria. Entonces podemos ver con qué facilidad y qué apropiado fue el discurso de Pablo. Cuando el apóstol Pablo disertaba acerca de la justicia, Félix había sido un extorsionador injusto y el apóstol seleccionó a propósito la justicia como uno de los tópicos de su discurso. Qué bueno que las autoridades que Dios pone, ya sea la iglesia o ya sea pues para gobernar un país, sean personas justas. Aquí tenemos a Félix, que de justo tenía poco. Junto a Félix estaba sentada Drusila, o Drusila mejor. En el versículo que precede a nuestro texto, ella es llamada su mujer, y se dice que era judía. Esta Drusila era la hija de Herodes Agripa, Agripa el Grande. Era una mujer notable en aquella época por sus encantos superlativos. Había estado comprometida con Antíoco, quien a la muerte de Herodes rehusó casarse con ella. Posteriormente, casó con un reyezuelo sirio de nombre Acizo de Mesa, el cual, aunque era un pagano, estaba tan enamorado de ella que se sometió a los más rigurosos ritos de la religión judía para conseguir ese matrimonio. Su amor fue muy mal correspondido, pues en poco tiempo ella la abandonó por instigación de Félix, y al momento del mensaje de Pablo estaba viviendo como la mujer del lascivo Félix. Entonces podemos entender fácilmente por qué el apóstol Pablo, fijando su severa mirada en Drusila, disertó acerca de la continencia y públicamente censuró tanto a Félix como a Drusila por la desvergonzada lascivia en la que vivían públicamente. Y luego llega ese mensaje, el juicio venidero. No sería muy difícil imaginarnos cuán adecuadamente el apóstol manejó su tema. Y podemos concebir que Félix esperaba tener una gran disquisición sobre algunos temas recónditos del Evangelio. Posiblemente no nos extrañara que esperaba que el apóstol disertara acerca de la resurrección de los muertos. Pensó tal vez que la predestinación, la elección y el libre albedrío serían los tópicos del discurso del apóstol. En verdad pensaría, me dirá estas cosas profundas y ocultas que yo desconozco del Evangelio de Jesús. Pero la cosa es que no fue así. En otro lugar, sobre la colina de Marte, el apóstol ya hablaría sobre la resurrección. En otro lugar habría podido hablar de la elección y declarar que Dios era el alfarero y que el hombre no era barro. Era solo barro en sus manos. Pero este no era el lugar para eso. Tampoco era el momento propicio para tales temas. Este era el momento para predicar los claros preceptos del Evangelio y para tratar severamente con un hombre malvado que sustentaba un poder eminente.
Podemos mencionar varias cosas de este pasaje, y es quizás el estilo de las palabras iniciales, cómo se dirige a Félix en lo tocante con el tema de la justicia. Y podemos imaginarnos cómo podría, ante la consideración de Félix a la viuda, quien le había sido arrestada su herencia, pues los niños huérfanos del padre, que eran desposeídos de la abundancia, eran conducidos a mendigar su pan, y se puede suponer cómo trajo a la mente de ese hombre los muchos sobornos que había recibido cuando impartía justicia, ¿no? Le recordaría las falsas decisiones que había tomado. A lo mejor querría recordarle cómo los judíos como nación habían sido oprimidos, cómo por causa de los impuestos habían sido oprimidos en extremo. Le presentaría una escena tras otra en las que la avaricia había pasado por encima de la equidad, describiendo valerosa y severamente el carácter preciso del hombre. Así, de esta manera, luego declara al final que tales hombres no podrían tener una herencia en el reino de Dios. Y le pide que se arrepienta de esa iniquidad, para que sus pecados pudieran ser perdonados. Y luego se dirige a Drusila. Le recordaría que ella había perdido todo aquello por lo que una mujer había de vivir. Comentaría solemnemente los más poderosos motivos que prevalecían en ese lascivo corazón. A lo mejor a Félix le recordaría sus adulterios, las personas inmundas con las que se juntaba, y esas personas no tienen una herencia en el reino de Dios. Por eso a lo mejor Félix se espantó. Aquel que era ruin, aquel que fue vil y pérfido, se espantó como un cobarde esclavo, porque era realmente esclavo, y aunque estaba sentado en un trono, se vio ya condenado. No podríamos decir lo que ya le habría dicho a continuación. Se levantaron los dos, Félix y Drusila, y le dijeron: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré de nuevo. Y cada ministro, cada persona que predica el Evangelio debería hacer lo mismo que ha hecho el apóstol Pablo. Él selecciona un tópico apropiado para su auditorio, y a nosotros nos corresponde hacer lo mismo. ¿Acaso no se pueden encontrar a muchos ministros que se dirigen a los reyes o a los príncipes y derraman delante de ellos la adulación, la lisonja, ¿no? Preparan un mensaje suave, delicado, en vez de exhortarles. ¿Acaso no hay muchos que cuando se dan cuenta de que personas grandes y poderosas lo están escuchando, adaptan su doctrina o el mensaje, cortan los filos agudos de su predicación y se esfuerzan de una manera u otra por hacer agradable su predicación? ¿Acaso no se pueden encontrar a muchos ministros que se dirigen a un grupo de personas y se limitan a hablar estrictamente de la predestinación, de la reprobación? Y esto no lo digo yo, ¿eh? Recordar que este es el sermón que predicó el 10 de enero de 1858 Charles Spurgeon. Nosotros lo estamos resumiendo en este día. Que Dios nos conceda ese poder, el poder de Pablo, para que podamos disertar sobre los temas apropiados y que no seleccionemos generalidades cuando debamos decir la verdad para convencer a la conciencia de nuestros oyentes. Cuando tengamos que exhortar a una persona, que lo podamos decir con autoridad y con verdad. Y no acomodar el mensaje de una manera suave. Es un mensaje sencillo, muy bonito, el que nos presenta Charles Spurgeon. Nosotros, a través del canal de YouTube 30 más 30 Radio, te vamos a dejar el enlace para que puedas escuchar al completo el pequeño estudio, y te invitamos a que nos dejes algún comentario. Si tienes alguna pregunta, alguna sugerencia, yo te invito a que dejes un comentario, a que nos envíes un WhatsApp y a que participes de estos estudios bíblicos que en esta temporada estamos llevando a cabo, y que, si Dios lo permite, la semana que viene presentaremos ya el último, y de esta manera cerraremos ya el libro de Hechos. Para la próxima temporada empezaremos el libro de Romanos.
Radio Solidaria, una radio comprometida.